pasamos a una que no lo es tanto, porque la discusión sobre el presupuesto y su reducción para el año 2016 ya comienza a preocupar a distintas organizaciones sociales. Una de ellas, el Hogar de Cristo, que financia a niños y también a ancianos y que está muy preocupado por la reducción en el presupuesto para acoger a este tipo de institutos. Vamos a conversar de inmediato con la directora ejecutiva del Hogar de Cristo, Verónica Monroy. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Verónica, por presupuesto ya está cerrado el presupuesto de la Nación 2016. Lamentablemente. Para sí. ustedes, lamentablemente. ¿Por qué quedaron tan descontentos? No es para nosotros, no es para el Hogar de Cristo en particular, sino para las personas que viven todavía en pobreza en nuestro país, que no son pocas. Entonces nos preocupa que el presupuesto de la Nación finalmente no logre considerar, visibilizar de la manera que a nuestro juicio debiera estar visibilizado a aquellos chilenos que hoy día no alcanzan, pero ni con mucho, a tocar siquiera el desarrollo. Entendemos que hay dificultades, ¿cierto?, a nivel país, a nivel macro, pero también entendemos que cuando hay voluntad política, económica y social, finalmente el problema se puede abordar, porque pensamos además que es abordable y que es suficientemente grave. Hay 5 millones de personas, 5 millones de personas chilenos que viven hoy día algún tipo de pobreza, ya sea la pobreza monetaria o la pobreza que se llama multidimensional, que afecta ya sea el ámbito de la educación, el trabajo, la salud, la vivienda. 5 millones, casi el 30% de la población. Entonces, que esa población no sea una prioridad en el presupuesto, la verdad es que es un poquito indignante, porque uno dice, no puede ser, o sea, hay chilenos que hoy día están sufriendo todo tipo de vulneraciones de derechos. Tú mencionabas, ¿cierto?, los adultos mayores. Tenemos un presupuesto del Senama que llevamos prácticamente 3 años desde que se creó el fondo que nos permite financiar la atención de adultos mayores en residencia, en cuidados domiciliarios y en centros de día. Llevamos prácticamente 3 años con el mismo presupuesto. Son presupuestos solo de continuidad que ya desde el origen son absolutamente insuficientes, tanto en su cobertura como en la capacidad que tienen de resolver efectivamente los problemas, y sin embargo llevamos 3 años y estamos exactamente... O sea, es igual, el presupuesto 2016 sí, el del 2000, con el 2015 son iguales. Hay una pequeña aumento, pero que no es prácticamente el IPC, o sea, es un presupuesto absolutamente de continuidad, que ya viene además así desde hace 3 años, entonces, y tú dices, bueno, son situaciones que no son menores. Dentro de esas 5 millones de chilenos, Daur, hay prácticamente 1.950.000 chilenos que sufren todas las pobrezas de manera simultánea. Hay casi 1 millón de chilenos que son pobres monetarios y pobres multidimensionales simultáneamente. Y en ese grupo, en ese segmento de casi 1 millón de chilenos hay adultos mayores, hay niños que están fuera del sistema escolar, hay personas que están sin trabajo, hay personas con discapacidad mental, que son las que debieran ser prioritarias para cualquier política pública, para cualquier política social. Y el presupuesto, aunque sea igual al del año anterior, ¿por qué no cunde? Porque uno mira las cifras de pobreza y las cifras de pobreza van bajando. O sea, hoy día el mismo dinero se reparte entre menos gente. Es que no van bajando la cifra de pobreza. Eso indican las estadísticas. No, porque sucede que la pobreza monetaria afecta a 2,5 millones de chilenos, y la pobreza multidimensional, que es una súper buena herramienta que tenemos desde el año 2003 a propósito de la última CACEN, afecta a poco más de 3 millones. Si nosotros sumamos, ¿cierto?, a aquellos chilenos que hoy día sufren algún tipo de pobreza, suman 5 millones de chilenos, ya sea monetario o multidimensional, y 5 millones el 30% de la población. Eso no es bajar, eso es simplemente lo que nos pasa hoy día con la CACEN, es que estamos pudiendo sincerar una situación de pobreza, ¿cierto?, en la que viven hoy día chilenos y que no la conocíamos porque no la habíamos medido. Y cuando estamos diciendo que hay 1 millón de chilenos que viven ambas pobrezas simultáneamente, esa no es una cifra alentadora, es una cifra que nos tiene que absolutamente que preocupar y movilizar a todos, no solamente al gobierno, a la sociedad civil, al mundo de la empresa, al mundo de la ciudadanía en general. ¿Y este año ustedes se sintieron poco escuchados? ¿Tuvieron la oportunidad, como no solamente el Hogar de Cristo, sino que las organizaciones vinculadas a estos temas, tuvieron alguna reunión con el Ministerio de Hacienda, con parlamentarios o no? Sí, nosotros tenemos permanentemente reuniones, y en eso la verdad es que probablemente somos bien catetes para efectos del Estado.
con los distintos organismos con los que nosotros nos relacionamos con el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente, ¿cierto?, donde debieran estar. Es un ministerio que debiera tener un presupuesto súper importante porque por allí se canalizan o se debieran canalizar, ¿cierto?, los esfuerzos del país hacia estas poblaciones. Sin embargo, uno ve el presupuesto del Ministerio de Desarrollo y la verdad es que el propio ministro nos señaló en algún momento, bueno, esto es un presupuesto de continuidad y tenemos que agradecer lo que sea de continuidad y que no nos hayan recortado. Pero la verdad es que ¿cómo vamos a agradecer tener presupuestos de continuidad cuando tenemos el problema allí, que es grave, que es serio, que afecta a personas, que vulnera derechos cotidianamente de ciudadanos, de niños que están fuera del sistema escolar? Hemos hablado de una reforma educacional, por ejemplo, durante prácticamente los 2 últimos años, que entendemos que es una muy buena reforma, que se quiere hacer una muy buena reforma para el país, pero nadie está pensando en los niños que están fuera del sistema escolar. O sea, estamos hablando de niños que ni siquiera acceden al derecho básico de acceder a la educación, independiente si esta es buena, si es mala, no, están fuera del sistema escolar. Y de esos niños hay alrededor de 68.000 niños que además viven en pobreza, son 25.000 los que están en ese cruce maldito, ¿cierto?, de la pobreza simultánea y la pobreza monetaria, y tú ves cuáles son los fondos del Ministerio de Educación para esos niños, y no son buenas las noticias, son presupuestos de continuidad. Y así como los recursos son escasos en el presupuesto y que son de continuidad, como usted lo plantea, los aportes que hace la gente, ¿también han sido de continuidad o se han reducido? No, gracias a Dios, mira, el hogar... Se lo pregunto porque vemos que en la Teletón muy poca gente ha ido a donar. Lamentablemente, yo diría que nosotros como hogar tenemos que dar gracias y gracias a los socios es que podemos hacer todo el trabajo que hacemos. O sea, no sería posible que nosotros tuviéramos una línea de trabajo, por ejemplo, con adultos mayores en todo el país, por ejemplo, con niños que están fuera del sistema escolar, por ejemplo, con las personas en situación de calle. No sería posible hacer eso si no tuviéramos a los socios. El financiamiento del Hogar de Cristo, prácticamente el 60% proviene de los socios, solo el 40%, un poco más del 40% proviene del Estado. Entonces, si no fuera por el aporte de las personas, la verdad es que nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos. Pero Davor, nosotros con todo el esfuerzo que hacemos, con todo el tamaño que tenemos a lo largo de todo el país, probablemente somos una de las instituciones más grandes que hay en Chile. Y con todo eso llegamos solo a tocar a 20.000 personas aproximadamente en el año. 20.000 personas, perdón, nuestra capacidad es de 20.000 personas diariamente en los distintos programas, 20.000. Y estamos hablando de que nuestra población más dañada son 1 millón de chilenos. Y con esta escasez de recursos, ¿existe la posibilidad de que se cierre algún centro? En el Hogar de Cristo no creo, porque es el más grande y tiene bastantes recursos, pero otros más pequeñitos. A ver, el que tengamos bastantes recursos, la verdad es que es relativo, porque la verdad es que tenemos pero comparado con las otras tenemos muchas necesidades, porque atender esas 20.000 personas que significan residencias de adultos mayores, que son jardines infantiles y salas cunas, que son escuelas de segunda oportunidad para los chiquillos que están fuera del sistema escolar, etcétera. Hacer ese esfuerzo, la verdad, es que es un tremendo esfuerzo. Y cuando uno tiene dependencia mayoritaria, ¿cierto?, del aporte de los socios, que son ciudadanos como tú, como cualquier persona que circula en la calle y confía en el Hogar de Cristo, el ejercicio de ir a buscar la plata, la verdad es que es un tremendo ejercicio, un tremendo esfuerzo. Pero lamentablemente, efectivamente, particularmente en el tema de los adultos mayores, lo preocupante es que en los últimos años los cupos, la capacidad que tenía la sociedad civil de ofrecer cupos, especialmente los residenciales, a los adultos mayores más pobres, que son los que a nosotros nos interesan, la verdad es que se han ido reduciendo. Y se han ido reduciendo porque un adulto mayor en una residencia significa una atención sociosanitaria, o sea, hay enfermería, hay kinesiólogo, aparte del cuidado, ¿cierto?, que significa estar viviendo en un lugar. Ese costo en general es de alrededor de 630.000 pesos. Ese es el promedio, lo que cuesta. Lo que le cuesta a una familia. Lo que cuesta, tiene o sea, su papá o mamá en un hogar. O sea, probablemente le cuesta más. El costo de las organizaciones de la sociedad civil son 630.000 pesos. Y el subsidio que hoy día contempla el Estado para apoyar ese trabajo es de alrededor de 90.000 pesos. 90.000 pesos respecto a un costo de 630.000 pesos. Por lo tanto, muchas organizaciones más pequeñas que no tienen la capacidad que podemos tener nosotros como Hogar de Cristo de ir a buscar recursos se ven finalmente en la obligación de ir cerrando sus cupos. Y estamos en un país que es cosa de mirar las cifras, ¿cierto? De aquí al 2025, este país va a ser un país que va de ahí para adelante, es puro envejecimiento, se va a revertir la curva poblacional el 2025. Y ya estamos en el 2015, esto va a pasar a la vuelta de la esquina. Y nuestra preocupación, nuestra sensación como de impotencia es que pareciera ser que a nadie le importa. O sea, ya para cualquier persona,
para ti que eres un profesional, no va a ser sencillo envejecer porque vas a tener problemas con tus pensiones, se sabe, ¿cierto?, que tenemos dificultades con el sistema de pensiones. Para ti que eres profesional y que probablemente vas a tener la oportunidad de juntar dinero, ¿cierto?, suficiente, etcétera. Para las personas que son más pobres, la verdad es que ser viejo y pobre en este país es una realidad muy compleja, porque no hay ningún dispositivo, no hay sistemas de cuidado. Las familias pobres, la mayoría no están en condiciones, no es que no quieran, no están en condiciones de poder cuidar a sus adultos mayores. Y lo estamos finalmente desterrando. Tú recorres cualquier población, cualquier barrio más pobre de nuestro país, no solamente de Santiago, de cualquier ciudad, en los sectores rurales, es impresionante. Tú te vas a encontrar con muchos adultos mayores postrados, abandonados, viviendo en condiciones miserables, que reciben una pensión de 85, 88 mil pesos, que es la pensión solidaria. ¿Mejorar la vida de ellos pasa por más dinero o también hay que fortalecer más la institucionalidad o crear más centros? Pasa por, bueno, todo pasa por más dinero. Hay que tener más dinero y hay que tener más dinero y saber en qué gastarlo. ¿Y en qué hay que gastarlo? En que, a nuestro juicio, y esto es una opinión, la verdad es que bastante compartida con las personas y otras organizaciones que trabajamos en este mundo, pero además, mirando la experiencia internacional, la verdad es que todos los países avanzan hacia tener un sistema, ¿cierto?, de cuidados integrales que cuide a los adultos mayores tanto en sus domicilios, que existan centros de día para los adultos mayores y que también existan residencias para aquellos adultos mayores que ya no puedan permanecer en sus domicilios. Pero eso hoy día, si bien es cierto, el Estado lo tiene, hay una política del Senama, la verdad es que es absolutamente incipiente. Llevamos 3 años con los mismos cupos. Solo para que te hagas una idea, hay 1.200 cupos para adultos mayores en centros de día. 1.200. Hay 700.000 adultos mayores en pobreza. Por último, vamos al otro lado, hablábamos recién de los adultos mayores. ¿Qué pasa con los niños? ¿Ustedes están contentos con esta ley que presentó el gobierno y que habla sobre los derechos del niño? A ver, es una ley que ha sido muchos años discutida, muy esperada por las organizaciones que trabajamos con el mundo de la infancia. No hay que olvidar que es una ley que pretende establecer un sistema de garantías universales, no solamente para los niños más vulnerables y más pobres, sino que un sistema de garantías universales, que por cierto además tiene que tener un subsistema de protección para estos niños vulnerables. La verdad es que la ley es absolutamente perfectible, nosotros hemos participado en la discusión. Lo más preocupante de ahora de la ley, y volvemos al tema de los recursos, es cómo el criterio económico prima en nuestro país a veces con una majadería que de verdad que supera lo imaginable, porque ese mismo proyecto de ley, ¿cierto?, se le puso al texto en la pasada, ¿cierto?, por el ministerio que corresponde a los temas presupuestarios, ¿cierto?, se le pone en el texto 18 veces la palabra según disponibilidad presupuestaria. Entonces, cuando uno está haciendo un proyecto de ley de garantías de derechos para los niños, ponerle 18 veces la frasecita que ya parecía que la pusieron así como... Pero así está ingresado, o sea, esto es perfectible estar haciendo en su primer trámite. Así ingresó, 18 veces dice según disponibilidad presupuestaria. Entonces, una ley que pretende garantizar derechos a los niños según disponibilidad presupuestaria, la verdad es que no se condice con el país en el que vivimos, tampoco se condice con lo que nos exige la Convención de Derechos del Niño, que lo que pide a los estados que firmaron la Convención, nosotros firmamos hace ya más de 20 años, ¿cierto?, lo que pide es que los estados hagan el mayor esfuerzo posible. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, que el Estado de Chile y la sociedad chilena en general hiciéramos todos el mayor esfuerzo posible para que chilenos, en este caso niños, pero también adultos mayores, personas que están en situación de calle, personas con discapacidad, de verdad logren vivir en una sociedad de derechos, como decimos que estamos viviendo en una sociedad de derechos. Sin embargo, son derechos que no son ni exigibles ni están garantizados. Hay mucho paño que cortar todavía, a pensar es. ya en el presupuesto del 2017. Tenemos un año de discusión, así que ahí te invitaremos nuevamente para ver si han mejorado un poquito las cifras. Muchas gracias, Verónica.